Hola gente, bienvenidos un día más a nuestro canal MJ Helping. Vamos a empezar, ya estáis viendo aquí este póster que es lo que nos indica la pintura básica y la pintura de detalles. Vamos a hacer primero lo básico del fuselaje. ¿Vale? Grandes rasgos como pueden ser este cuadrado rojo, los grises, pequeñas a lo mejor tomas negras, todo esto en nuestro halcón. Vamos a recrearlo ahí. Entonces, esto que tengo es el póster y esto es nuestro halcón milenario, así que hay trabajo, ¿vale? Ya que estamos aquí en esta zona, fijaos, aquí no tenemos nada, ¿vale? Pues aquí tenemos que pintar, mirad, este rectángulo rojo y este al lado del pico también hay un cuadradito, medio cuadradito rojo, pues ahí también vamos a pintar. Voy a poner la cinta primero, si queréis podéis medirlo. Cada uno como lo quiera poner, lo más original al póster, o si queréis hacer algo más especial, pues también lo podéis hacer vosotros. Pero va por fuera, un momentito, que este le he puesto de más. Vamos a pintarlo. Y otra cosa también, otro consejito, cuando pongáis la cinta de carrocero, no la apretéis muy fuerte porque si os equivocáis luego no sale. Tiene aquí una pequeña línea, pues vamos a hacerle esta línea, así, de un tono rojo. Y con un pincel más o menos medio, no tiene que ser muy grande tampoco, aunque no lo veáis, tengo aquí una paleta de colores y de agua, ¿vale? Ya que esta pintura se puede quitar con agua. Intentando no pintar la tubería, aunque si la pintamos tampoco pasaría nada. Esto venía de fábrica, ¿vale? Este trocito, aquí hay dos tuberías, esta viene pintada y esta no, entonces esto ya cada cual como lo quiera pintar, ¿vale? Vale, el color es este. Y luego si hace falta darle un repaso, se le da. Vamos a pintar aquí una porción entre este pico, esta placa triangular y esta, ¿vale? Pero es muy satisfactorio ver cada pincelada también cómo suma a la decoración total del halcón. Muy bonito queda. ¿Vale? Ahí. Esto va a ser más bien todo cuadrados. ¿Vale? Este viene aquí. Otra cosa que a lo mejor alguno diréis, jo, pues el mismo brillo no queda igual al original o no sé qué. Es tan fácil como darle un repaso a todo lo que ya lleva la maqueta, pintarlo tú del color que quieras. Es tan fácil como eso. ¿Te va a llevar más tiempo? Sí, pero el color lo vas a clavar. Ya sabéis, gente, que os podéis suscribir, que es gratuito, apoyarnos con vuestros likes, recordar que está a más de 70 idiomas subtitulado, compartirlo con vuestros amigos, la esquina de la antena también, o sea aquí hasta ahí, todo eso dentro hay que pintarlo, salvo la tubería, vale, lo más aproximado al dibujo del póster es esto. Para que lo quiera raspar y eso, lo tiene yo creo que hasta más fácil porque no tiene que quedarte la pintura perfecta, la puedes dejar desigual, ¿sabes? Entonces, oye, todo suma. Cada uno que use la técnica que quiera. Si los quiere más, lo tienen que pintar más. Si lo quiere menos, pues más suave. Fijaos, hemos hecho aquí uno, otro y otro. Ya van tres. Lo voy a pintar también esta tubería de rojo, porque ahí también lo pone de rojo y me gusta. No me gusta así que se vea a medias tintas. Me gusta pintarlo de rojo. Recordad que tienen que secarse, ¿vale? El tono no lo coge hasta que se seca la pintura. Este cuadrado de gris. Y vamos a sacar la antena. Aquí tenemos nuestro gris. Si alguien quiere lo de las pinturas, si nos lo ponéis en comentarios, os puedo dar el enlace de donde las compré. Y la verdad que estuvo muy bien, es un buen set, creo que son 24 pinturas por un precio bastante, no sé, fueron 15, 16 euros. Que viene muy completito. A ver, no son todos los colores del mundo, pero bueno, vamos a decir que son los más básicos, los más utilizados. Vale, vamos a poner esta aquí.
os guiéis por los pivotes que hay estos pivotitos, ¿vale? Los veis, ¿no? Estos cuadraditos chiquititos. Y también con eso os vale de guía. A ver, yo recuerdo, gente, yo no soy un pintor profesional, ¿eh? Yo esto, más o menos por lo que he visto por ahí, por lo que en mi vida he pintado, son las ganas de dejarlo bien, que es lo que cuenta, ¿no? Luego hay colores más marcados que otros, ¿no? Otros a lo mejor tienes que darle 2 o 3 veces. Este es un gris más apagadillo. Esta antenita tan bonita, ¿eh? Vale, hemos llegado de aquí hasta aquí, ¿vale? Y bueno, gente, el sistema es así, ¿vale? Todo el rato es, como siempre, son cosas de mucha paciencia, pero básicamente es así, es como lo estamos haciendo. Marcar con la cinta de carrocero, ver bien la guía, bueno, la referencia de dónde va cada zona de pintura y ya está, no tiene mucho más. Aquí en esta zona, como es amplia y se ve perfectamente, podemos hacerlo a mano alzada. Os recomiendo también que pongáis una base giratoria al halcón, ¿vale? Como ya os he comentado en otros vídeos. Ahora vamos a pintar 2 segmentos. Este, cortándolo por aquí, y este. A ver, esto, gente, lo ideal es pintarlo con pistola. Pero ni tengo pistola, ni sé pintar con pistola. Tenéis que precintar absolutamente todo, no podéis hacer, por ejemplo, esto. Pero bueno, va a quedar bien igual, va a quedar muy bien. Antes de seguir avanzando con el color gris, vamos a darle un efecto negro a esto, ¿vale? Para el color de la rejilla, da un efecto de carbonilla y esto. Estos los pinté un poquito de negro, ¿ves? Pero no he hecho que salga por el borde ni se manche, no, esto está de negro. Y ahora vamos a hacer aquí lo mismo. Y luego, madre mía, los detalles estoy viendo que son infinitos. El gris probablemente, muy probablemente, tengáis que darle varias manos, porque es muy flojito, muy transparente. Incluso negro, gris oscuro, algo así también se puede poner. Venga, vamos a darle un poquito aquí. Vamos a pintar el siguiente. Esto no tiene que quedar perfecto, así que no os preocupéis. Y por último, unos pequeños así. Así un poquito, no mucho. Y ahí nos quedaría, gente. ¿Cómo se ve ya? Ya empieza a llamar la cosa. Queda mucho, queda mucho que pintar todavía. Y bueno, os he hecho un ejemplo de lo que es la idea que vamos a pintar, ¿no? De los cuadrados, de los segmentos a grande escala. Es la idea. Esa es más o menos la idea. Luego en detalles hay un montón de detalles que se pueden destacar. Simular pequeños pilotitos de alguna luz, cosas así también se puede llegar a hacer. Ya vais a ver todos los detalles que hemos pintado para enaltecer más si cabe esta maqueta tan espectacular de nuestro querido halcón milenario. Ahí estáis viendo un poquito por encima la panorámica. Tuberías de la ventilación, toda la parte trasera, la zona de los pasillos, las tuberías exteriores de los huecos, o sea, ha quedado espectacular. Bueno, gente, hasta aquí sería el final de la pintura. Todavía hay cosillas que hacer, seguiré grabándolos los vídeos que faltan, quedan unas cositas, unos detalles. Muchas gracias por estar ahí, esperamos ansiosos vuestros likes, que lo disfrutéis tanto como nosotros, pasaros por Helping Cocina y que la fuerza os acompañe. Hasta luego.